Vamos entonces a la materia, la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Vamos a tocar unos puntos principales. ¿Ya? Aquí atiéndame un momento. Por ejemplo, tenemos algo importante. En el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva y toda esa generación adoraban a un solo Dios. ¿Cómo se llama esa religión cuando uno adora a un solo Dios? Tiene un nombre, ¿no? Monoteísta. ¿Era? Monoteísta. Monoteísta. ¿Ven? Solo adoraban a un solo Dios. Pero dice en el libro de Romanos capítulo 1 que ellos voluntariamente, como eran rebeldes, eso es como cuando usted tiene hijos rebeldes, ¿sí o no? Y le dice a usted, ya no te quiero como padre, voy a buscar nomás acá al hermano Morocho, que él sí me hace todo lo que yo le diga a él lo voy a coger como padre. Y usted fue el que lo falló prácticamente, ¿no? Usted fue el que le dio la vida, usted es su padre. Pero le niega solamente porque no quiere someterse a usted, a sus leyes, a su voluntad, y a ella, y dicen no lo quiero como padre, y mejor me busco por acá otro padre. Amén. Que este acá sí me da todo lo que yo quiero, este acá me deja entrar a la casa hasta la hora que me da la gana, no me anda controlando, y eso pasó con esa humanidad. Se rebelaron contra Dios y le dijeron a Dios, no te queremos como Dios, y nosotros vamos a ser nuestros propios dioses. ¿Sí o no? Por eso es que los que adoran a los dioses falsos, pues viven una vida holgada, pecadora, desviada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues este es mi Dios y Él me permite de todo. ¿Sí o no? Un Dios a su manera, a su propio gusto. Pero el Dios de la Biblia dice, no, el Dios de la Biblia dice que todo es pecado. ¿Para qué voy a venir a su camino? Si todo es no a cada rato. No hagas esto, no digas esto, no subas, no bajes, no esto y no que otro. ¿Sí o no? Entonces por eso reniegan de Dios y dicen, no me interesa. Después cuando tenga 100 años que ya esté muriéndome, ahí recién voy a llamarte para decirte, ahora sí me entrego a Cristo. No. Y ahora sí voy a servirle cuando ya está agonizando, quiere servirle a Dios. Ya cuando está a punto de morir. Entonces el mundo entero era monoteísta antes de revelarse a Dios. Y esa rebeldía continúa hasta hoy, porque el niño nace, la niña nace, pero nadie le enseña idolatría, sino que ya es algo que le atrae en su propia naturaleza. Eso ya viene de nuestros propios antepasados, es un pecado genético que viene en nuestra sangre. El deseo de adorar algo que no es Dios, la rebeldía. Amén. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que revelarse al ser humano que ya estaba totalmente desviado de Dios, porque después de varias generaciones es obvio que ya se olvidan de quién los creó, y ahora andan pensando en que Dios es el volcán, es la luna, es el sol, o sea, andan perdidos, porque nunca sus padres les enseñaron de que existía un Dios verdadero, ¿ya? Y ahora esa generación anda perdida. Como Dios sabe que anda perdida, entonces Él tuvo que revelarse a esa generación. Y ahí viene una palabra que se usa en los estudios bíblicos que se llama antropomorfo o antropomorfismo. Se lo explico poco a poco si quiere escribirlo. Antropomorfo. ¿Qué es lo que usó Dios? El antropomorfismo. Son palabras técnicas de estudio bíblico y por eso es que las usamos porque estamos estudiando la Biblia, ¿no? Técnicamente. Antropomorfo. ¿Qué es antropomorfo? Póngale el significado. Es el que cambia su forma. Es el que cambia su forma para poderse comunicar
y para que lo entiendan. Antropomorfo es el que cambia su forma para poderse comunicar y que lo entiendan. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué Dios usó el antropomorfismo? Significa que en el libro de Éxodo, para que Moisés sepa, porque Dios es un espíritu, ¿sí o no? ¿Un espíritu usted lo puede ver? No lo puede ver ni tocar. Pero para que Moisés sepa que Dios estaba ahí presente, al lado de él, para que lo vea, tomaba a veces ese antropomorfismo, o sea, tomaba ciertas características humanas o ciertas formas humanas para que Moisés lo vea y sepa que ahí estaba Dios. Por ejemplo, veía en el trono, lo veía sentado, veía sus pies. ¿Sí o no? Él iba delante de Moisés y Moisés podía ver su espalda. En otra ocasión, Dios dice, tú estás ahí adelante, yo estoy acá, pero pongo mi mano entre los dos y podía ver su mano. O sea, adoptaba ciertas formas humanas para que Moisés entienda de que ahí estaba Dios. Porque si Dios le decía, aquí estoy, pero Moisés no veía a nadie, ¿sí o no? Solamente escuchaba la voz. Pero otra cosa es escuchar la voz y también ver una forma. Y esa forma que ven sus ojos le hace entender a Moisés que ahí está Dios. Por eso cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios, dice que él veía como una cortina de humo y veía a alguien sentado allá. Porque esa era la forma que Dios tomaba para que Moisés entienda que ahí él estaba. ¿Sí me voy a entender? ¿O lo repito nuevamente? ¿Lo repito nuevamente? Sí, cuando usted esté hablando con estudiantes y le diga, bueno, Dios usaba una forma antropomorfa para decir, ¿qué es eso? ¿No? Pero usted ya lo sabe. ¿Amén? Antropomorfo o antropomorfismo, ¿no? Cambiaba pues su forma espiritual a una forma material para que entiendan que ahí estaba Dios. O sea, es lo mismo hacen los ángeles, ¿no? Los ángeles, para poderse comunicar, aquí puede haber ángeles, pero no sabemos cuántos hay. Pero si alguno de ellos se materializa, lo vemos y sabemos que ahí está. ¿Sí o no? Pero mientras no se materialicen, sabemos por la fe que aquí hay ángeles, pero no sabemos cuántos. No sabemos. Pero sabemos que están aquí porque Dios ha prometido que estarían acompañándonos para ayudarnos. ¿Amén? Entonces Dios, de varias formas, en el Antiguo Testamento, Él se dio a conocer. Pero también hay un misterio, que no lo aclara la Biblia, y le voy repitiendo esto, no lo aclara la Biblia. Así que nadie tiene por qué idearse, será por esto, será por este otro, no. Si no lo dice la Biblia, tampoco tenemos que repetirlo nosotros. ¿Cuál es el misterio que no lo aclara la Biblia? De que en Génesis, mejor dicho, en toda la Biblia, Dios siempre se revela como hombre, pero nunca se revela como mujer. ¿Por qué razón? La respuesta no la da la Biblia. Pero siempre Dios aparece como hombre y se revela como hombre. Pero nunca se ha revelado como una mujer, ni tampoco se ha revelado o ha aparecido como una mujer. Dios no lo explica. Si Dios no lo explica, pues tampoco nosotros tenemos por qué andar pensando, ¿no? ¿Será por esto? ¿Será por Dios? No sabemos. Ni yo lo sé, ni la palabra lo dice. Por eso le digo que es un misterio. ¿Por qué? No se sabe. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Amén? Bueno, y no solamente hablamos de antropomorfismo o antropomorfo, también hablamos sobre las formas multiformes o las maneras multiformes de Dios de hacer las cosas, ¿no? ¿Amén? Cuando hablamos de multiforme, estamos hablando de varias formas de hacer las cosas.
varias formas de hacer las cosas, multiforme, varias formas de hacer las cosas. ¿Sí me entienden, mis hermanos? En Juan 4, del 23 al 24, cuando Jesús le hablaba a la mujer samaritana, le decía, Dios es espíritu, dando a entender de que era un ser invisible, sin ninguna forma conocida, porque el espíritu no tiene ninguna forma conocida, pero viene una gran diferencia. Al ser Dios espíritu, puede estar en varios lugares a la vez. ¿Qué decía David acerca de Dios? Si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me escondiera en lo profundo de la tierra, tu espíritu, ahí está también. ¿Sí o no? Si me fuera al infierno, ahí también está. O sea, no hay forma de ocultarse de Dios. O sea que es un espíritu poderoso que está en todo lugar. Para Dios no hay ningún límite. Y esa es la diferencia de Dios con el diablo, ¿no? El diablo es un espíritu, pero está solamente en un solo lugar. No puede estar en todos los lugares a la vez. Es por eso que muchos predicadores, cuando dicen fuera Satanás, le dicen a un demonio, el demonio obedece, pero no es Satanás, eso no es un demonio. Y claro, hay mucha gente que decía, echamos fuera a Satanás. Mentira, no han echado fuera a Satanás en ningún momento. Porque él anda, dice según la Biblia, él anda en los lugares de alta jerarquía. Por ejemplo, él anda en los lugares donde están los predicadores más usados por Dios. Y a esos que ganan miles de millones de armas, a ellos anda por ahí molestándolos. ¿Ya? O anda metido en todas esas reuniones de los líderes mundiales como el Papa y todo eso. Por allá que anda el tipo ahí. Por allá anda paseándose. Por acá nosotros somos sin importancia. No le hacemos nada, ni le importamos. Pero claro, mucha gente cuando reprende un endemoniado dice, fuera Satanás, pensando que Satanás no es. ¿Amén? Es nada más que un demonio, pero lo obedece porque la Biblia dice que los demonios se sujetarían a nuestra orden. Por eso es que obedece y por eso es que se va. ¿Amén? Y aquí luego aclararles otro asunto que también es un error que hemos copiado de ciertos predicadores, que yo una vez lo escuché y con mis ojos vi incluso el error de ese predicador. Ese predicador echaba fuera un demonio de una chica y había un hombre parado allá atrás, por la salida de la iglesia. No era cristiano. Y el predicador dice, cierren los ojos y cierren la boca porque este demonio va a salir y se le mete a cualquiera de ustedes. Y él dijo, fuera en el nombre de Jesús. El único que estaba con la boca abierta y los ojos abiertos era el invitado que estaba en toda la boca. Dice que él sintió como un viento sobre él. Al día siguiente dice que él se sentía como poderoso, fuerte, dice. Hasta que una voz empezó a hablarle por dentro. Y empezó a tomar control de él no sabía qué hacer. Él terminó matando a un niño porque le cortó la cabeza a un niño. Ya estaba endemoniado. Y yo le digo esto. ¿Por qué se endemonió ese hombre? ¿Cuál fue el error del predicador? No hay una orden a que vaya a ese lugar. ¿Quién dio la orden? La palabra con la que actúa allí. Los demonios se sujetan. Si él dijo que se meta en el que tiene ojos abiertos, boca abierta, se metió. Y eso no es bíblico. Jesucristo jamás le dijo a la gente, cierre los ojos y la boca para hacer fuera el demonio. Imagínense el apóstol con los ojos cerrados y la boca cerrada diciendo, yo vi cuando Jesús golpeó a los demonios del endemoniado de la arena. No podía ver porque tenía los ojos cerrados. ¿Cómo iba a escribir el hecho? ¿Cómo iba a escribir o ser testigo de algo si no podía verlo? Somos testigos cuando vemos. Si no lo podemos ver, no somos testigos. ¿Sí me voy a entender? Y ellos eran testigos de que Jesucristo echaba fuera demonios, porque lo veían. Entonces, sí es cierto, predicadores que cometen ese error. Ellos tienen la autoridad, pero no la saben usar correctamente. Lo mismo pasó con Balaam. ¿Se acuerdan ustedes de Balaam? ¿Qué pasó con Balaam? ¿Qué autoridad tenía Balaam? ¿Se acuerda usted de la autoridad que tenía Balaam? ¿Cuál era la autoridad que Dios le había dado a Balaam?
porque era de Dios se lo había dado. De bendecir y de maldecir. Miren, él tenía esa autoridad. Y él iba allá para hacer su don, usar su don en contra del pueblo de Israel. Dice que Dios se lo impidió. ¿Por qué se lo impidió el Señor? Porque era un don que Dios se lo había dado. Y él podía mal usarlo en el pueblo de Israel, solo por ganancia deshonesta. Entonces Dios a todos nos da dones, pero el problema está en que como seres humanos a veces no usamos correctamente el don que Dios nos dio. Mira un predicador que Dios le dé el don de matar gente. Imagínense cuánta gente no mandaría al infierno matarla. Cuando se para en un púlpito y empieza a decir, voy a predicar la palabra y si usted me interrumpe, ahorita mismo se va y se va al infierno. Y se murió uno. Es un don mal usado, porque Dios no nos mandó a matar gente, sino a que se salven las almas. ¿Amén? Y claro, si Dios le dio ese don de matar a gente, no es que mande gente al infierno, sino que de repente si alguien se levanta contra él, lo quiere matar o algo, ¿no? Y Dios le dice, no, repréndelo y se fue al infierno. Bueno, ya, ese fue su recompensa por haber hecho lo malo delante de ese predicador que tenía ese don especial. ¿Amén? Entonces el don es una responsabilidad que tenemos que usarla con sabiduría, con sabiduría. Y hay mucha gente que usa el don de una forma equivocada, o se dejan de llevar por sus pasiones de su corazón, de su mente, se dejan llevar. Yo el otro día escuchaba a una sierva de Dios que decía que Dios le había dicho que había que hacer 7 días de vigilia y 7 días de ayuno y que había que salir de la casa ungiéndose con aceite, la cabeza y los pies y las manos. Yo le hago una pregunta, ¿será eso correcto? ¿Usted qué cree? Muy bien. En primer lugar, la Biblia no nos da una orden de la vigilia. No nos dice exactamente la Biblia que hay que hacer 3, 4, 5 vigilias seguidas. No nos dice eso. Solamente manda que hay que vigilar, sí. También manda a ayunar también. Pero no nos da a nosotros, los cristianos, una regla. Tienes que ayunar 20 días, 30 días, 40 días. O sea, puede ser voluntario. Y ella quiso ayunar 41 días y casi se muere. Imagínense usted. Hay gente que hace con los ayunos de la vigilia competencia. También hay un peligro, porque como siervos de Dios a veces sí tenemos el riesgo de ser engañados por espíritus inmundos. O tal vez no es diablo, sino a veces son cosas de aquí, de la mente y del corazón, que creemos que es de Dios, pero es un sentir que yo tengo, nada más. Solo es un sentir. ¿Usted cree que el aceite lo va a proteger? No. ¿A usted lo protege la oración? La Biblia dice que la oración es la que me protege. No es el aceite que me va a proteger poniéndome aceite para salir a la calle. Hay sectas que hacen eso. ¿Y sabe usted que hay sectas que hacen eso? Hay una secta, no me acuerdo el nombre de esa secta, pero hay una secta que me conversaron que cuando van al culto no puede entrar usted al culto si no lo unen con aceite. Y el pastor a todo el que va entrando le pone aceite. Si no, no puede entrar. Una secta era, no me acuerdo cuál era. ¿Amén? Entonces ya hay personas que cogen idolatría a las cosas santas de la palabra del Señor. Y hay que tener lo que dice la Biblia, equilibrio cuando hacemos las cosas. Equilibrio. Por eso usted ve que hay mucha gente que vigila bastante, ayuda bastante, pero no cambia. No cambia. Porque no lo está haciendo en obediencia al Señor. Y no lo está haciendo porque lo necesita hacer para cambiar de vida. Yo me acuerdo de un caso de una hermana cristiana que tenía 3 días de ayuno. Ella lanzaba, hablaba en lenguas y de todo. Al 4.º día estaba ella defendiendo a la hija que estaba peleándose con una vecina. Y ella, la que había hecho 3 días de ayuno, que lanzaba y hablaba en lengua, coge una botella y le dice a la hija, en el nombre de Jesús, pártele la cabeza con esta botella. Dígame usted, esas vigilias, esos ayunos la habían cambiado. Entonces, ¿por qué ayunó?
Si se supone que el ayuno es para que mi cuerpo sea usado por Dios, para que cambie. Para que cambie. Pero bíblicamente, más que el ayuno y más que la vigilia, lo que nos falta a muchos de nosotros es la oración, porque es lo que más nos falta. Y es la que Dios ordenó, y es lo que más hacía Cristo. Más que ayunar y vigilar, lo que más hacía Cristo era orar. Orar. Yo le apuesto a usted que si somos de esos que nos gusta una vigilia con bulla, ¿no? Para no dormir, ¿sí o no? Bulla hasta las 3 de la mañana, porque si no me duermo. Y un predicador que grite, o si no, porque si es un predicador que habla despacito, ahí sí me duermo. Tiene que gritar, ¿no? Para ahí. Pero Jesús vigilaba orando toda la noche hasta la mañana sin canciones gritonas y sin predicadores gritones, porque él ya había aprendido a tomar control de su carne. En cambio nosotros no. Pónganse que le digan, vamos a una vigilia de oración, desde ya usted dice, uy, aquí va a haber un poco de dormilones, ¿sí o no? Y usted está orando y escucha que el de al lado como que está serruchando. Está bien dormido. ¿Amén? Y usted le dice, al terminar la vigilia, me cuentas el sueño que tuviste. Entonces, veamos sobre lo que es las multiformes o varias formas de Dios, los multiformes. Efesios 3:10 habla de la multiforme sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere la multiforme sabiduría de Dios? A que la sabiduría de Dios no está limitada a una sola cosa como nosotros queremos. Porque en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, puede caber información. Pero si nosotros tratamos de alimentarla de demasiada información, nos va a doler la cabeza. No vamos a poder. No, toda esa información, como en una computadora, no va a caber aquí. ¿Sí me deben entender? Pero la sabiduría de Dios dice que es multiforme porque usted y yo, no importa la capacidad de estudio que hayamos tenido, si de repente estuvimos en escuela, colegio, universidad o nunca estuvimos en ningún lado, pero la sabiduría de Dios en su palabra, todos la vamos a entender. Y ahí está la maravilla de la multiforme sabiduría de Dios, porque todos vamos a entender su santa palabra. La palabra llega a todos nosotros. Pero si usted contrata a un sabio de la informática que sabe solo de computadora y usted pone a toda esa cantidad de gente que yo le digo, ¿no? Universitarios, de colegios, de escuelas y otros que nunca estudiaron ni nada, ¿cuántos de ellos van a aprender algo de lo que ese hombre enseña? Entre toda la cantidad de gente, tal vez un poquito por ahí le entienda algo. Uno o dos o tres aprendan. Y los demás dicen, yo pensé que estaba en el espacio, ¿no? Yo pensé que estaba en otro país. Y usted le pregunta, ¿y usted entendió? Ni sé de qué es lo que hablaba. Entonces, por eso habla la Biblia de la multiforme sabiduría de Dios. Todos podemos entender lo que Dios nos habla, nos explica a través de su palabra. Amén. Y también, cuando habla de la multiforme sabiduría de Dios, es el conocimiento que Dios tiene profundo de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Dios conoce absolutamente todo. Y eso es lo maravilloso del Señor, ¿no? Tal vez nuestros padres no nos entienden, tal vez la esposa no lo entiende, tal vez el esposo no lo entiende, pero en cambio Dios a todos nos entiende. Y Él conoce nuestras virtudes, nuestros defectos, y conoce nuestras fortalezas y también conoce nuestras debilidades. Para Dios no hay nada escondido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bien dice el Señor Jesucristo, un apóstol dijo, si te hace falta sabiduría, pídele a Dios. Es lo más sabio.
pero más sabio, todos los días en oración, pedirle al dueño de la sabiduría que me dé sabiduría. ¿Amén? Santiago 1, 5. ¿Mande? Santiago capítulo 1, versículo 5. Amén. Santiago 1, 5. ¿Ya? Primera de Pedro 4:10 dice de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Ahí hablamos de otra cosa. La gracia de Dios tiene varias formas de manifestarse. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no solamente se manifiesta en nosotros los seres humanos, también se manifiesta en la naturaleza, también se manifiesta en los animales. Solamente le pongo como un ejemplo. Si usted ve caballos salvajes, usted se va a enamorar de esos caballos salvajes. Dice, qué lindo caballo salvaje, ¿no? Gorditos, usted le ve la lana que le brilla, todo, pero algo fascinante. Yo quisiera uno de esos caballos. Usted lo coge, lo captura, lo mete en un establo, ¿no? Y empieza a domarlo para montarlo y todo, y usted empieza a alimentarlo. Después de 1 o 2 años ocurre algo raro. Ese caballo que se veía tan gordito, tan hermoso y con pelaje tan brillante, sucede que ya no se lo ve tan gordo, ya no se le ve el pelaje tan brillante como lo tenía, ya no se lo ve tan atractivo como lucía en el estado salvaje. ¿Sabe por qué? Porque en el estado salvaje quien lo cuidaba y lo alimentaba era Dios. En cambio, en un establo encerrado, quien lo alimenta y lo cuida es usted. Y no es el mismo trato que Dios da a la naturaleza con el trato que nosotros los seres humanos le damos a la naturaleza. No es igual. ¿Sí me voy a entender, hermanos? No es igual el trato suyo a la naturaleza con el trato que Dios hace a la naturaleza. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es el concepto de la gracia de forma hebrea o de forma griega? ¿Para usted qué es la gracia? ¿Qué es la gracia para usted? ¿Qué es la gracia para usted? ¿Qué es la gracia para usted? Un regalo inmerecido, o sea, no se entiende por la gracia. Amén. ¿Qué es la gracia? No se merece. Y lo recibe, y no se va. Amén. No es la vecina gracia, sino la gracia de Dios. No, gracia. ¿Ya? Así como dice el hermano Morocho, exacto, esa es la traducción hebrea. La gracia es cuando recibimos de Dios lo que no merecemos. Esa es la gracia. Recibimos de Dios lo que no merecemos. Por eso es que usted actúa con gracia cuando usted ayuda a alguien que no merece ser ayudado. Al ladrón que le robó el otro día y usted le regala una monedita, eso es actuar con gracia. Él no se lo merece, ¿sí o no? Esa mala vecina que le tira basura y usted va y le regala un platito de comida para sus hijos, eso es actuar con gracia. Está dándole algo que en realidad no merece. ¿Amén? La gracia de Dios tiene varias formas. Ya le hablé, ¿no?, de la gracia de Dios en los animales. También está la gracia de Dios en las plantas y en los árboles. Usted vaya al oriente, donde ningún hombre ha puesto su pie ahí, ¿no? Y usted se queda admirado. Árboles milenarios que dan frutas, pero que solo con verlas a usted se le levanta el apetito, ¿no? Unas frutas enormes. ¿Amén? Usted ve algo atractivo, ¿no? Árboles bien cuidados, bien sembrados, ¿no?, bien desarrollados. Y usted quisiera tenerlo en el patio de su casa. Pero ahí se manifiesta pues la gracia de Dios en esa parte de la naturaleza, donde Dios cuida de los árboles y de las plantas mejor que nosotros los seres humanos. ¿Sí o no? Vámonos, por ejemplo, en el sentido de la basura. La basura, cuando vemos la basura, chica, usted ve un abismo. Si usted es vago y ocioso, no espera cargar la basura. Usted ve el abismo, tira la basura sin darse cuenta que al final del abismo puede haber un caserío y le cae su basura a la gente que vive allí. ¿Sí o no? O de repente su basura está destruyendo el ecosistema natural
de árboles y plantas que hay ahí abajo y de ciertos animales delicados que con su basura empiezan a enfermarse y a morirse. Amén. Anote su deber. Traiga el resumen de página 23 al 26. Esto es más cortito, ¿no? Y así mismo, sí, del 23 al 26, de la naturaleza de Dios. Y venga leyéndola porque voy a hacerle preguntas también de esta materia, ¿no?